Tome asiento, por favor. Y acompáñeme ahí en sus copias de la palabra del Señor al libro de Hechos. Hechos, vamos a estar en el capítulo 10, del versículo 1 al 23. Hechos, capítulo 10, del versículo 1 al 23. Antes de ir a leer la palabra del Señor, por favor, acompáñenme en oración. Padre nuestro, venimos ante ti otra vez, reconociendo, Señor, que estamos en este momento para escuchar tu palabra, no para escuchar a un hombre, sino para escuchar tu mensaje. Señor, ayúdame en el ejercicio de hablar tu mensaje. Ayúdanos en el ejercicio de escuchar tu voz, Señor. Permítanos estar atentos. Permítanos ver la obra de Cristo en este pasaje. Por favor, guíenos para entender. Que el Espíritu Santo nos ayude a aplicar estas verdades en nuestros corazones. Que podamos ver nuestra maldad, pero que podamos ver cuán glorioso es Cristo y que en Él encontramos perdón y salvación. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de leer, solamente quiero mencionar a dónde se encuentran estos 23 versículos. Estos 23 versículos se encuentran en una gran sección que comenzó cuando Esteban murió y la persecución de la iglesia comenzó. Y es que la idea general es Dios está llevando el mensaje de Jesucristo no solo a los judíos, sino que los esparció y los mandó a todas las naciones. Y eso empezó desde el capítulo 8 y podemos decir que ahora es lo mismo. Dios está llevando su mensaje a nosotros, los gentiles. Nosotros somos gentiles también. Entonces, esta porción se encuentra en ese gran panorama. Dios obrando. Es Dios utilizando la vida de Pablo, de Pedro y los demás apóstoles y los demás creyentes que no se mencionan en la Biblia, pero que fueron fieles al mensaje de Cristo, yendo de casa en casa y predicando mientras iban siendo perseguidos. Es Dios llevando su mensaje a través de todos los gentiles y nosotros estamos ahí dentro. Y esta noche vamos a verlo en dos secciones. Ya el capítulo 10 del versículo 1 al 23 lo vemos que está en el gran panorama, Dios llevando el evangelio a los gentiles. Y vamos a ver este texto en dos puntos. El primero va a ser la obra de Dios en la vida de Cornelio, y ya lo vamos a leer en un momento, y la obra de Dios en la vida de Pedro, específicamente. Entonces, por favor, acompáñenme al capítulo 10, versículo 1 al versículo 23. Esta es la palabra de nuestro Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora a algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Y tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajando a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y de reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado,
no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces. E inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, tres hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por el santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Esta es la palabra de Dios. Y como les mencionaba, aquí vamos a ver 2 puntos en este pasaje. El primero es la obra de Dios en la vida de Cornelio, y vamos a estar viendo algunos elementos bajo ese punto. Y el segundo es la obra de Dios en la vida de Pedro. ¿Qué está haciendo Dios en Pedro? Y vamos a ver algunos elementos ahí. Entonces, primeramente, miremos la obra de Dios en Cornelio. Y esto lo vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y el primer elemento que vemos cómo Dios está obrando en Cornelio es que Dios lo describe como un hombre piadoso y temeroso de Dios. Cornelio tiene una vida que el texto nos dice, el versículo 1, que era piadoso y temeroso. Entonces respondamos a la pregunta: ¿quién es Cornelio? ¿Quién es este hombre que se menciona en este capítulo? Primero, en el capítulo 1 podemos ver que este hombre vivía en una ciudad específica, Cesarea. Cesarea era una ciudad junto al mar, portuaria, era de mucha importancia para los romanos, era de importancia militar y económica. Y Cornelio está viviendo en esa ciudad. Además, nos dice que el versículo 1, que Cornelio también era un soldado, era un centurión. Entonces, por lo menos tenía a su cargo 100 soldados romanos. Este hombre era autoridad. Entonces, viendo eso en contexto, nos ayuda a entender quién es este hombre. En definitiva, este hombre es un gentil. Seguramente no creció ahí. Si era soldado romano, venía de Roma, ¿verdad? O era criado con las costumbres de Roma. Entonces, este hombre vivía en Cesarea, era soldado, pero también el texto nos dice que era piadoso y temeroso de Dios. Dios ya estaba obrando en la vida de este hombre. Como un soldado que iban conquistando terreno, no iban dándole la mano: buenas, venimos los romanos, ahora nosotros mandamos aquí, así que tranquilo, ¿verdad? Todo bien. No, a filo de espada iban conquistando, iban ganando terreno y tomando las propiedades y oro y todo lo que encontraban. Pero Dios trabajó en la vida de este hombre. Ahora es un hombre piadoso y temeroso de Dios. Posiblemente este hombre observaba la ley de Moisés porque era un hombre que era simpatizante de la religión judía. Entonces, observaba la ley de Moisés, observaba o era parte en el templo, en la parte donde los gentiles podían estar, era parte de los tiempos de adoración en el templo. Dios ha estado trabajando en este hombre. Era piadoso y temeroso, pero también nos dice el texto que no solo era él, sino que también estaba guiando a su casa. Era un hombre piadoso y temeroso con toda su casa. Entonces, Lucas, por el poder del Espíritu Santo, nos está dando un poco de contexto. ¿Quién es este hombre? Es un hombre de autoridad, pero que Dios está trabajando en su vida y está guiando su casa. Pero no solamente eso, el texto en el versículo 2 nos dice que este hombre también hacía limosnas. O sea que era un hombre que no solamente era un ejemplo, una vida piadosa en su casa, sino que también era candil de la calle, como nuestro dicho, ¿verdad? Solo que bien aplicado. Sino que también sus obras eran evidentes en la ciudad, para con los judíos también el texto nos lo menciona. Entonces Dios ya estaba obrando en la vida de este hombre. Dios ya está obrando.
Y algo interesante en el versículo 2 también es que este hombre oraba continuamente. Óigame, pareciera que estás describiendo o pareciera que nosotros deberíamos seguir este modelo, ¿cierto? Un hombre que es piadoso, que es fiel, que guía su casa, que se muestra con los demás, con los bienes que tiene, es generoso, pero que también ora continuamente. Este hombre tiene ese patrón de vida, si no, no diría continuamente. Este hombre está orando a Dios. Entonces Cornelio es un gentil, es romano, que por la providencia del Señor había conocido ya la ley y había conocido las ceremonias. Era un hombre de piedad y que su vida en devoción a Dios era notoria para Dios y para las demás personas que lo rodean. Si ustedes miran el versículo cuando el ángel le habla, le dice que lo que haces y tus oraciones, o primeramente tus oraciones y lo que está haciendo, ha subido como olor fragante ante Dios. Es algo notable. Entonces Dios está obrando en la vida de este hombre. El segundo elemento que podemos ver dentro de esta primera gran idea de Dios obrando en Cornelio es que Dios le habla. Primero Dios nos lo describe, nos da una idea de quién es este hombre, pero no solamente eso. Dios le habla a través de una visión. Dios envía un ángel en el versículo 3. Dios envía un ángel con un mensaje, con una orden para Cornelio. Dios ordena a Cornelio en el versículo 3 que mande a traer a Pedro. Y síganme en la lectura, por favor. Como a la hora novena, era, paréntesis acá, era una hora de oración, o el hombre oraba continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora a algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Y le da los detalles específicos. ¿Dónde se está quedando Pedro? ¿Con quién se está quedando Pedro? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Dios le habla a este hombre. Dios quiere que Cornelio mande a dos de sus criados, como lo dice el texto, y un soldado, y que lo manden a traer. Algo importante tiene que decir Pedro. Dios está haciendo todo esto no en vano. Tiene un propósito. Dios le está hablando a Cornelio con un propósito. Todo está ocurriendo en la vida de este hombre. Nosotros es como un spoiler, para que este hombre venga al conocimiento de Cristo. Ese es el objetivo de toda esta visión. Dios mandó a su ángel no solo para que Cornelio tuviera una experiencia sobrenatural, no, para que conociera a Cristo. Esto es lo que está pasando en la vida de este hombre. Pero detengámonos a pensar un momento. ¿Cómo la gracia soberana, así como se llama nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Cómo la gracia soberana de Dios está obrando donde nosotros menos pensamos? Donde nosotros no imaginamos. Donde Dios quiere obrar, donde Dios está llevando a cabo su obra. Dios está obrando en este soldado romano. Dios está usando toda la situación con el propósito, y como spoiler, después vamos a hablar un poquito más de esto, es para que conozca a Cristo. Eso es lo que vemos que Dios está obrando en Cornelio. Esa es la obra que Dios está hablando en Cornelio. Nos menciona quién es Cornelio y también le da un mensaje con un propósito. Pero ahora podemos cambiar de escena y viajar desde el norte de Cesarea al sur, donde se encuentra la otra ciudad, Jope, donde está Pedro. Y ahí vamos a ver la obra de Dios en Pedro. Este es el segundo punto. Vamos a ver qué Dios está haciendo en Pedro acá. Que Dios nos muestra en este pasaje que Dios está obrando en la vida de Pedro. Y eso lo encontramos desde los versículos del 9 al 23. Versículos del 9 al 23. Ya vimos lo que Dios está obrando en Pedro y está preparándolo para un propósito. Ahora vamos a cambiar la cámara como le mencioné. Vamos a enfocarnos en Pedro allá en Jope. Y lo primero que el texto nos dice es que al día siguiente, el versículo 9, si me sigue con la lectura,
Al día siguiente, mientras ellos iban, es decir, los enviados por Cornelio, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Eso es lo primero que vemos. ¿Qué está haciendo Pedro en Jope? Pues obviamente nos dimos cuenta por la predicación del domingo pasado que se quedó con Simón el curtidor, que últimamente Dios lo usó para resucitar a Dorcas y también para levantar un paralítico y sanarlo. Dios lo tiene allá. Pero cuando estos hombres están llegando, vemos algo aquí que se repite en el texto, tanto en Cornelio como en Pedro. Pedro estaba orando a mediodía. Y debemos detenernos a pensar acá la importancia de la oración. Debemos detenernos a pensar acá cómo este hombre que ya se mencionó, Cornelio, que era piadoso, tenía la práctica de orar, cómo Pedro tenía la práctica de orar y cómo todos los otros apóstoles y cómo en la vida del creyente debería ser algo común, debería ser un hábito, debería ser una costumbre. Pedro subió a la azotea para orar. Este Pedro tenía la disciplina de orar. Este Pedro y Cornelio también tenían la disciplina de orar. Debemos notar esta disciplina en estos hombres. Y también debemos hacernos la pregunta: ¿cuánto oramos nosotros? ¿Cuánta comunión tenemos con el Padre a través de la oración? ¿Cuánto estamos yendo a Dios? Es interesante porque orar implica parar. Orar implica no poner mi vida como prioridad y la máquina a todo dar. No, es parar y pensar en nuestro Creador y comunicarnos con nuestro Creador. Estos hombres tenían esta costumbre y nosotros debemos notar eso y debemos preguntarnos: ¿cómo estamos orando? O una pregunta un poco más fuerte: ¿estamos orando? ¿Cuánto oramos? Y algunos pueden decirme: Ariel, pero es que yo tengo la oración de la vida, donde yo voy manejando y oro. Yo voy caminando y oro. Y está bien. Eso, hagámoslo. Pero también apartemos tiempo, como estos hombres estaban apartando tiempo para orar a solas. Tiempo donde no hay otros carros que nos distraen, sino que nos paramos nuestra vida, donde decimos: hey, no soy yo la prioridad. Tengo que parar aquí, tener comunión con Dios. ¿Por qué oramos? ¿Cuál es la necesidad de orar? Es para tener comunión con nuestro Padre. Es para alinear nuestros deseos, alinear nuestros anhelos a la voluntad de Dios. La oración no es un canje. La oración no es como: ay, Señor, estoy en este momento difícil, oro y ya va a mejorar todo. No, eso no es la oración. Es para someternos y levantar nuestra mirada y recordar de que dependemos de un Dios, de nuestro Creador, que no somos suficientes. Tenemos un Padre que nos escucha. A veces oramos y no sentimos que las oraciones pasan de ahí. Pero eso no es la verdad. Dios nos escucha. Dios le está escuchando a usted orar por aquel hijo que no conoce de Dios. Dios le está escuchando orar por aquella enfermedad que acongoja su vida, o la enfermedad de un familiar, o XY cosa. Podemos derramar nuestros corazones delante de Dios con libertad, porque nuestro Padre nos escucha. Estos hombres tenían esa práctica y debemos notarlo y hacernos esa evaluación y animarnos unos a otros a ser parte de esta buena práctica piadosa que Dios nos ha dejado además. Debemos buscar a Dios en oración. Entonces Dios está obrando en la vida de Pedro. Y Pedro subió a orar, pero también mientras estaba ahí orando, Dios le habla también. Entonces este es el segundo elemento de este segundo punto. Dios le habla a Pedro. Así como habló a Cornelio con un mensaje para él, Dios también tiene un mensaje para Pedro. Y está obrando en su vida a través de todo esto. Entonces, este segundo punto del segundo gran punto, gran idea, lo vemos desde el versículo 11 al 16 para aquellos que anotan. Lo primero que Pedro ve en esta visión es que ve un lienzo bajando del cielo. Mira los cielos abiertos y ve un lienzo bajando del cielo de las 4 puntas y en el lienzo mira algo.
mira cuadrúpedos, mira muchos animales, mira aves del cielo en el lienzo. Y Dios le habla. Y Pedro recibe un mandato. En el versículo 13 Dios le dice, cuando Pedro está viendo eso, hey Pedro, levántate, mata y come. Pues Pedro tenía hambre, ¿va? Cuando leemos éxtasis, hermano, no es que Pedro se le bajó el azúcar, ¿va? No es que se lo estaba inventando, es que Dios le estaba hablando, usando sus necesidades, usando su contexto. Es que Dios es así de cercano. Dios nos está hablando hoy. Entonces Dios le habla a Pedro y le dice, levántate, mata y come. Pero Dios, más que esos mandatos, está trabajando en su corazón. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero me llamó la atención, o nos debería llamar la atención, que Pedro, en medio de una visión, sabiendo que es algo sobrenatural, él dice, no. Hey, si a mí me pasa eso, como usted mande, yo no soy nadie para decir no. Pero Pedro, muy osado, con un carácter, con un temperamento fuerte, que ya lo hemos visto, Pedro dice, no, de ninguna manera, Señor. De ninguna manera voy a comer algo inmundo, algo impuro. Pedro ya había dicho que no a Jesucristo anteriormente, recordamos. Primeramente, cuando Jesucristo anunció su muerte, ¿quién fue el primero que saltó y dijo, no, Señor, que eso no te ocurra? Que eso no te ocurra. Eso fue lo que dijo Pedro. También, cuando Jesucristo estaba lavando los pies de los discípulos, ¿quién fue el que brincó? Pedro, no, Señor, no, ¿cómo vas a hacer eso? También, cuando Jesús es arrestado, ¿quién se niega y saca la espada? Pedro, no. Y aquí otra vez ese patrón, no, cuando está recibiendo un mandato del Señor. Pero es que hay algo interesante acá. Pedro era judío y debemos entender un poquito por qué él dijo, yo no voy a comer nada impuro, nada inmundo. Y es que los judíos tenían una ley ceremonial que decía que no podían ni tocar animales muertos, ni mucho menos comerlos. Eso está en Levítico 11, si alguien quiere leerlo después, ahí está la descripción de cuáles animales específicamente no podía comer. Y tampoco no podía estar al lado de un muerto ni tocarlo, sino tenía que pasar todo un proceso de purificación. Entonces Dios le está diciendo algo a Pedro específicamente con este aspecto de la ley ceremonial. Dios está trabajando a esto. Y además, si nosotros recordamos, ¿dónde está Pedro? Pedro está en Jope, en una ciudad gentil, en la casa de un gentil. Y los judíos en ese momento no se relacionaban, primero, con gentiles, los consideraban como perros, ¿va? Perdón por la palabra, pero no se juntaban con ellos y mucho menos se quedaban en casas de gentiles en los términos de ellos. Si se tenían que relacionar, era en la casa del judío, en los términos del judío, o sea, siendo el judío el que los hospedaba y les daba todo, el anfitrión. Pero vemos que Dios está cambiando esto en Pedro. Recordemos, Pedro tocó un paralítico y Dios lo levantó. Pedro se arrodilló a la par de Dorcas, que estaba muerta, y Dios la levantó. Y Adán me ayudó mucho con esto. Adán me mencionaba que cuando Pedro se fue a orar por Dorcas, el texto nos dice, y si somos cuidadosos y si ustedes lo leen después, nos dice que Pedro tomó su mano hasta cuando ella estaba viva. Entonces Pedro tenía en mente esto, pero Dios estaba obrando en su vida. Dios estaba obrando en la vida de este hombre, haciéndole saber de que esa ley ceremonial ya no era vigente, porque este mensaje que él tenía es para todos, es para ustedes y para mí. Dios comenzó a santificar a Pedro con respecto a este tema. Dios está trabajando en el corazón de este Pedro. Pero otra vez, detengámonos un poquito. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como Pedro y decimos no a Dios? ¿Cuántas veces ustedes y yo, pero voy a preguntar específicamente, ¿cuántas veces en el día ustedes y yo decimos no a Dios cuando nos da una orden? Dios nos ha dicho, guarda el día de reposo para santificarlo. Hoy, no, Señor, no, el domingo no. Tengo que estudiar, tengo que hacer tareas. El domingo me preparo para el lunes, estoy siendo muy buen administrador. Estamos siendo como Pedro. No mientas. No, Señor, pero es que, mire, es una situación incómoda, si digo la verdad hay unas consecuencias. Es muy engorroso, no quiero. Dios ha dicho, no,
y yo no tengo que obedecer. Actuamos como Pedro. Cuando codiciamos las cosas de los otros, las posesiones, estamos diciendo no a lo que Dios nos ha dicho. Eso no lo haga. Niños, cuando ustedes están diciéndole a sus padres, no quiero, no me gusta, no lo voy a hacer, usted está desobedeciendo a Dios, porque el Padre que Dios le ha dado esa autoridad para usted, y en última instancia, más que a sus padres, está desobedeciendo a Dios. Entonces debemos notar esto y cómo Dios está trabajando en la vida de este hombre. Y esto es lo hermoso. Dios no lo dice que no. No sé si ustedes se han fijado, cuando era niño y yo le decía no a una de mis tías, que no. Es como, me has dicho no. ¿Te atreves? Dios no llega así. Pedro le dijo, no, Señor, yo no como esto. Pero Dios con gracia, otra vez, Dios con gracia le dice, hey, lo que yo he limpiado, tú no lo llames impuro. Dios no viene y le dice, ya te morís por no desobedecer, sino con gracia. Mire la gracia, mire la misericordia del Señor para Pedro. Mire la gracia y la misericordia de Dios para nosotros cuando decimos no muchas veces a lo que Él nos manda. Esa es la gracia de Dios para nosotros. Jesucristo nos espera, nos tiene paciencia a pesar de que estamos diciendo no a su ley día a día. Eso está en el versículo 15, si usted quiere leerlo. Lo que yo he limpiado, no lo llames impuro. Aquí también quiero mencionar algo. Pedro no quería relacionarse, o mejor dicho, no quería comer estos animales impuros, porque él decía, no, la ley dice esto. Pero pensemos un poco más arriba, levantemos nuestra mirada a Dios. ¿Quién fue el que dijo, no, sí, yo voy a ir a donde están aquellos asquerosos y voy a morir por ellos? Jesucristo. Jesucristo, el más puro, quien es la pureza en esencia, dijo, no, voy a humillarme y voy a ir y voy a llevar su asquerosidad sobre mí en la cruz. Cristo no pecó, pero sí llevó nuestro pecado en la cruz. ¿Qué Cristo el que tenemos? ¿Qué Salvador el que tenemos? Este es Cristo, que se humilla. Entonces vemos que Dios está hablándole a Pedro y trabajando en su corazón, pero también le da un mandato, así como a Cornelio le dijo, manda a estos hombres a traer a Pedro. Dios también le dice a Pedro, vaya con estos hombres que yo los he enviado. Dios le dice, levántate, y este es el tercer punto del segundo punto más grande. Dios le dice, levántate y ve con estos hombres porque yo los he enviado. Paremos un ratito. ¿Dios le dijo a estos hombres que fueran? No, Dios mandó el ángel con Cornelio. Y Cornelio le dijo a los hombres. Eso nos dice algo. Dios está obrando. Dios está orquestando para que todo esto pase. Dios es soberano. Dios está obrando en la vida de cada uno de los creyentes para el propósito final. Conocimiento de Cristo, que lo vamos a ver más adelante. Recordemos, ¿de dónde Dios le sacó a usted y a mí? Primeramente, Dios usa su palabra y el poder del Espíritu Santo para transformar nuestros corazones, pero también utiliza las circunstancias para hacernos saber de que Él está hablando a nuestro corazón. Preste atención a la voz de su Creador. Él quiere llevarle al conocimiento de Cristo Jesús. Entonces Dios envía a Pedro y podemos ver que Dios es quien está orquestando todo esto. Y aquí podemos decir que el propósito de que el ángel fuera con Cornelio y Cornelio enviara a estos hombres a Pedro y después Pedro yendo a Cornelio otra vez, el propósito, el clímax de esto, lo vamos a ver el otro domingo, pero quiero mencionarlo, es el mensaje de Jesucristo en la vida, en la casa de este hombre. El mensaje, el conocimiento de Cristo. Este es el mensaje que Cornelio necesitaba. Pedro está siendo enviado por Dios, aún tratando esos pecados en su corazón que ya hemos visto. Está siendo enviado por Dios para cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios en la vida de todos los que estamos acá es que conozcamos a Cristo Jesús.
Dios ya estaba obrando en Cornelio. Dios ya estaba obrando en Pedro y lo está usando para ir a Cesarea, al norte. Y eso es lo que necesitaba Cornelio. Cornelio parece un hombre muy piadoso. Y creo que sí era piadoso, pero faltaba algo. Le faltaba saber de que Cristo Jesús ya había muerto y había resucitado y tiene el poder para salvarlos si cree en Él. Esa es la misma verdad para ustedes y para mí. El propósito de todo esto es el mensaje que Pedro va a llevar a esta casa. ¿Cuál es ese mensaje? Es que en Jerusalén un inocente murió. Ese inocente es el justo que murió por los injustos, por todos nosotros. Este inocente que se llama Jesús también resucitó con poder. Ofrece perdón hoy. Ofrece salvación hoy si confiamos en Él. Creyente, si usted confía en este Cristo, usted tiene salvación asegurada. No por su fe, sino por la fe, por la obra de Dios en su vida, porque le ha salvado. Hay esperanza. Ese es el propósito de todos estos eventos, que Cornelio y su casa conozcan de Cristo. Ese es el propósito que Dios tiene para todos nosotros, que conozcamos a Cristo. Creyente, si usted conoce a Cristo ahora, lo conocerá en gloria por la eternidad. Pero si usted no confía en este Cristo, lo conocerá también, pero en condenación por la eternidad. La invitación es hoy que vengamos y nos humillemos ante este Cristo, ante el mensaje de este Salvador, que nos ama y se dio a sí mismo. No se negó como Pedro, sino que dijo, no, yo voy y los traigo hacia mí. Esa es la esperanza de nosotros como los creyentes. Si usted no ha puesto su confianza en Cristo, esa es su esperanza hoy también. Escuche lo que su Creador le dice. Venga a mí, encuentre paz y descanso en mí. Cristo ofrece salvación para nuestras almas. Gracias a Dios por su palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Señor, nos vemos muy identificados con la vida de Pedro. En este caso, Señor, negando lo que tú has mandado. Y nosotros día a día negamos. Señor, pero tú estás obrando. Todo para tu gloria y para nuestro bien. Te pedimos, Señor, que nos hagas conocer a Cristo Jesús. Que nos hagas conocer a nuestro Salvador. Que cada día sea una oportunidad más para conocer más de este Cristo, precioso Cristo. ¿De qué hubiese servido todo este movimiento si estos gentiles no conocen de Cristo? Señor, tu mensaje, tu palabra llega a los corazones y creemos eso. Señor, ayúdenos a creer. Denos fe. Si hay alguien aquí que no le conoce, que hoy pueda conocer a este Cristo. Señor, reconforta nuestros corazones recordándonos que tú estás obrando todo. Que ese mensaje que comenzó allá en Judea ha alcanzado hasta el otro lado del mundo, aquí en Tegucigalpa, en Honduras. Que nosotros indignos, Señor, indignos de tu misericordia, de tu gracia, has obrado en nuestra vida y sigues obrando para el conocimiento de Cristo. Ayúdenos a cada día como creyentes conocer a nuestro hermano mayor Jesucristo. Denos la fe y el perdón que viene solamente de Él, Señor. Gracias le damos por su palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.